¿Tienes TDAH? Bueno, al igual que tú, yo también padezco de esta dificultad y yo fui diagnosticado de ella a los 17 años. Y seguramente te habrás dado cuenta, al igual que yo, que tener esta dificultad trae grandes problemas, especialmente en cuestiones cotidianas del diario vivir. Somos naturalmente impacientes, nos cuesta esperar, nos distraemos enseguida, somos de decir lo primero que viene a la mente, eso nos mete en problemas. También somos personas que perdemos rápido el interés en algo. Hoy estamos entusiasmados con alguna cosa y mañana ya no nos interesa y queremos hacer otra cosa. Somos personas que rápidamente perdemos la concentración. En clases, cuando no entendemos algo que el profesor está explicando en el pizarrón, vamos y empezamos a hacer otra cosa, empezamos a dibujar, a escribir o a mirar el techo, a mirar hacia afuera. Somos personas también muy hiperactivas, muy veloces para movernos, lo cual también eso puede generar grandes problemas porque a veces hasta podemos ser atolondrados, llevarnos por delante las cosas, etc. Sin embargo, y pese a toda esta cantidad de cosas que te he mencionado y muchas más que tú seguramente sabes que tienes, hoy te quiero revelar 3 grandes secretos y ventajas que tiene tener TDAH y cómo podemos desarrollarlo para nuestro beneficio, para poder hacer esa diferencia en esas áreas en donde nosotros podemos tener éxito. No todo es malo y no todo es complicado con el TDAH, si es que lo sabemos llevar y lo sabemos encauzar por el lado correcto. Mi nombre es Cristian Galán. Desde el año 2006 me apasiona estudiar todo lo que tiene que ver con relación al coaching personal. Como te imaginarás, yo empecé a estudiar coaching personal y todo lo que es progreso personal porque yo quería progresar en la vida. Como en el secundario yo había padecido mucho mi déficit atencional y mi hiperactividad, yo quería darme una segunda oportunidad en la vida. Yo a nivel académico, yo sufrí el primario y repetí un año en el secundario. Todo eso me hacía sentir muy mal. Yo venía de familias en donde la mayoría de mis parientes, incluso mi padre, mis hermanos, eran todos profesionales en alguna área. Y yo me sentía, como dije en otros videos anteriores, aquí te dejo un video para que vayas a ver de cómo es estudiar con TDAH, yo me autodefinía la oveja colorada de la familia. No la oveja negra. ¿Por qué? Porque yo soy pelirrojo, ya no se nota tanto, pero yo cuando era más chico era bien pelirrojo, así como las carpetas de atrás. Y sufrí mucho mi TDAH. No, la verdad que en esa época la psicopedagogía estaba en pañales aquí en mi ciudad y yo era una persona muy incomprendida. Eso hacía que mis compañeros no quisieran juntarse conmigo y por lo que muchas veces en los recreos estaba solo. Cuando iba al primario sufrí de bullying, pero no solamente sufrí de bullying por parte de mis compañeros, también me hicieron bullying mis maestras. Increíblemente, aunque te parezca mentira, yo tuve maestras que me hicieron bullying en el aula. Ellas alentaban a mis compañeros a burlarse de mí. Entonces yo generé mucha aversión al estudio, generé mucha frustración. Yo no quería saber nada con ir a la escuela. Mis padres me hablaban mucho, especialmente mi viejo. Mi viejo, para ayudarme a no faltar a la escuela, él me acompañaba a la escuela. Y mientras íbamos caminando, él me iba hablando, dándome ánimo, explicándome por qué era importante para él como papá que yo estudiara y por qué era importante para mí como persona que yo estudiara. Mi viejo me inculcó el valor por estudiar y por capacitarme y por formarme en la vida. Me dijo que mientras él viviera, lo único que él me podía dejar era el conocimiento, que para cuando él muriera, la única herencia más valiosa que él podía dejarme es haber vivido él su vida para que yo pudiera estudiar y adquirir herramientas de conocimiento para poder batallar en la vida. Mi viejo fue un gran héroe en mi vida. Es como se los denomina ahora a esos papás los padres vitamina. Y mi viejo fue una de las mayores vitaminas que yo tuve en mi vida. Perdona que me emocione, pero que es imposible no acordarme de todo lo que mi viejo hizo por mí. Hoy yo tengo 3 títulos. Soy licenciado en Ciencias del Ambiente, estoy formado en un oficio que es
como perito recibidor y clasificador de granos y tengo una especialización técnica en biotecnología. Y todo esto en parte lo logré, por un lado, por mi viejo y por otro lado, por quien luego fue mi mamá del corazón, que fue la primera psicopedagoga que yo conocí, que es quien me diagnosticó el TDAH y fue quien me enseñó a estudiar con estrategias. Te pido que me acompañes porque hoy tengo para compartirte desde mi propia experiencia cómo puedes utilizar esta dificultad que tenemos los TDAH para tu provecho y sacar ventaja de ello y ser una persona sobresaliente. Que tu TDAH no te haga estar por debajo del promedio, sino que te haga sobresalir. Pero para eso hay que estudiar y trabajar con inteligencia. El que seas TDAH no significa que eres incapaz de cosas. Al contrario, tienes capacidades súper desarrolladas y necesitas entender que si las sabes utilizar de manera debida, puedes hacer la diferencia, no solamente en tu vida, sino también en la vida de los demás. Te pido que me acompañes porque hoy tengo algo muy importante para compartirte que estoy seguro que te puede ayudar. Y si no tienes TDAH y estás viendo este video, déjame decirte que de igual modo las técnicas que tengo para comentarte, que he aplicado a mi propia vida, te pueden servir a la hora de estudiar porque te ayudarán a maximizar tu tiempo de atención en un periodo corto de tiempo y podrás sacarle el mayor jugo al tiempo si es que eres una persona muy ocupada, si por ahí tienes empleos o estás trabajando y quieres estudiar y tienes poco tiempo para estudiar, déjame darte estas recomendaciones que de seguro te van a ayudar y mucho. Te pido que me acompañes, por supuesto que si este video te gusta le des like, que sigas el canal, que ahí voy subiendo contenido y bueno, espero que desde mi humilde lugar hoy te pueda aportar un poquito más de luz, de esperanza y también de conocimiento para ayudarte a vivir tu TDAH de un modo práctico. Bien, como dije recién, vamos a hablar de un temazo. Te dejo un video por aquí que es en el que yo hablo de cómo estudiar con TDAH. Qué cosas yo fui aplicando en mi vida para poder estudiar y para poder graduarme de estas 3 áreas de conocimiento. Quiero decirte que al día de hoy, a pesar de que yo ya me gradué de estas diferentes especialidades, yo sigo estudiando y sigo interiorizándome en cosas que me apasionan y mucho. Una de esas áreas de pasión que tengo es todo lo que tiene que ver con el progreso personal. Desde el año 2006 yo soy estudiante autodidacta. Hago cursos, tomo cursos, hago cursos de coaching y todo lo que tiene que ver con progreso personal, pero lo hago obviamente de manera casi autodidacta. Y además de eso, soy un apasionado del estudio de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y me gusta conectar estos dos mundos. ¿Por qué? Porque mucho en el Evangelio de Cristo me hace sentir que en ese conocimiento que están en las Escrituras hay mucho de progreso personal. Hay mucho para mejorar tu calidad de vida. Y que uno puede tomar cosas espirituales y poder darles una bajada más terrenal a través de técnicas y estrategias que tú puedes aplicar en tu vida para poder llevar las enseñanzas bíblicas de una manera práctica a tu vida. Y eso puede ayudarte muchísimo a darle a tu vida un mayor bienestar. Te doy mi testimonio de eso. Yo he logrado hacer esto en mi vida, conectar estos 2 grandes mundos, el mundo espiritual con el mundo del coaching y del progreso personal, tomar cosas del Evangelio y hacer estrategias esas para poder vivir eso en mi vida y doy mi testimonio de que esas enseñanzas del Evangelio llevadas a la práctica dieron mucho bienestar a mi vida. Por eso, permíteme compartirte la primera cosa que quiero que sepas. Cuando yo estudiaba biotecnología, tuve una materia que se llamaba microbiología general. Ahí estudiábamos los diferentes tipos de bacterias, virus y hongos que encontramos especialmente en el mundo de los alimentos. Muchos de ellos son patógenos y son muy peligrosos para la salud. Uno de ellos es el famoso bacilo, que es el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es una bacteria que se desarrolla en lugares cerrados y al vacío. Son bacterias anaeróbicas y por ende son muy peligrosas, ya que cuando estas se desarrollan, por ejemplo, en los enlatados, son las encargadas o las responsables de que las latas se hinchen.
Si tú consumes una lata con esta bacteria, tienes altas probabilidades de traer grandes lesiones a tu vida, incluso la muerte. Sin embargo, fíjate algo interesante. La toxina del botulismo se la utiliza, obviamente se la sintetiza y se la extrae en dosis pequeñas y hoy se la usa en el mundo de la estética y de la belleza para hacer Botox. De ahí el nombre Botox, de lo que se inyecta a las mujeres para realzar el rostro, eliminar las bolsitas de los párpados, ¿sí? Inflar los labios. Viene de una bacteria mortal, que es el Clostridium botulinum. Entonces, fíjate algo interesante. Algo que puede ser mortal, algo que puede ser dañino para la salud, tiene el poder, si se sabe utilizar en su justa medida, para tener un beneficio para el hombre, para nuestro propio beneficio. En este caso, en el mundo de la estética. Ahora, fíjate algo interesante. Del mismo modo sucede con nuestro TDAH. El TDAH a priori parece ser una dificultad. Somos el dolor de cabeza de todas las maestras del primario. Somos el niño que no quieren tener en el aula. Y hoy, lastimosamente, déjame decirte que cada vez hay más casos de TDAH en los niños. Sin embargo, haberla tenido me ayudó muchísimo a poder darme cuenta de que, a pesar de las dificultades que esta situación compleja que tenemos y padecemos nosotros, los TDAH, traen a nuestras vidas, debes de entender de que también tienen sus lados ventajosos. Quiero comentarte lo primero. Nosotros los TDAH tenemos una creatividad y una idea o una capacidad de ideas fuera de la caja, fuera de lo común. Uno de mis hijos, que tiene la misma dificultad que yo, él es un genio armando sus juguetes. Mira, le digo a mi esposa siempre, yo cuando tenía 6 años, a mí me gustaba armar juguetes con mi papá. Mi papá, él era muy hacendoso, él era muy de las herramientas y me armaba armas, me armaba autitos, pero yo siempre necesitaba ayuda para hacerlo. Yo de mí mismo, como cuando yo a mí me armaba un juguete, no me gustaba cómo quedaba, no me gustaba hacer mis juguetes. Pero yo veo a mi hijo y mi hijo es hiper detallista y tiene una forma asombrosa de armar sus juguetes. O sea, hay días que él me muestra las armas que él se arma, que él construye, y yo quedo completamente asombrado del nivel de detalle y de excelencia que tiene. Sin embargo, él es un huracán en el aula, no lo pueden tener quieto. Entonces, la maestra se saca las canas verdes con él, pero él tiene un lado artístico brutal. Entonces, nosotros podemos explotar esas áreas extraordinarias que tiene nuestra dificultad y podemos hacer una diferencia ahí enorme. Entonces, por lo general, nosotros tendemos a hacer conexiones que para muchas otras personas son inesperadas. Podemos hacer asociaciones, relaciones o ver cosas que la mayoría de las personas no pueden ver. Y te voy a contar un ejemplo. Debido a que yo he trasladado las técnicas y estrategias que me enseñó mi psicopedagoga para yo estudiar en el aula, las trasladé a mi estudio del Evangelio y las Escrituras, muchas veces mis compañeros en la misión o otros jóvenes con los que yo estudiaba la Biblia y las Escrituras se asombraban de ver cómo es que yo podía entender las Escrituras. De hecho, yo veía en las Escrituras cosas que la mayoría de ellos no veían. Podía hacerles notar cosas que estaban ocultas en las Escrituras y luego relacionárselas con un montón de otras escrituras para demostrarles que en ese versículo había una información que a la mayoría les pasaba por alto. Recuerdo un caso en la misión en donde con un compañero él tenía una pregunta muy personal y yo sentí por el Espíritu que la respuesta estaba en un capítulo del libro de Mormón que se llamaba el capítulo de 2 Nefi 2. Durante una semana me enfoqué solo en ese capítulo. Estudié ese capítulo, lo estudié una y otra y otra y otra vez. Lo estudié el lunes, lo estudié el martes, el miércoles y ocurrió que al llegar el jueves, clic, encontré la respuesta.
Entonces, cuando llegó el jueves a la noche y que volvimos a trabajar, le dije, tengo su respuesta, Edgar. Y él me miró y me dijo, ¿qué respuesta? Tengo la respuesta a la pregunta que me hizo el domingo. ¿Cuál? Y le conté, de usted me dijo esto, esto y esto, y aquí tengo la respuesta. Abrió sus ojos y me dijo, ¿qué estuvo haciendo esta semana? Estuve dedicando mi tiempo personal del estudio de las escrituras para estudiar su pregunta. Mi compañero en primer lugar quedó como derrotado de amor. O sea, fue como, no puedo creer que haya hecho eso por mí. Que usted haya dejado de estudiar las escrituras para estudiar y darme una respuesta a mí. Y me dijo, lo segundo es, ¿todos los días estudió? Sí, porque nosotros los TDAH tenemos eso. Cuando nos obsesionamos con algo, somos muy hasta que no lo resolvemos, no lo queremos dejar. Y cuando yo encontré la respuesta, para mí fue como, listo, una enorme felicidad. Cuando le leo el versículo donde yo encontré la respuesta y se lo expliqué y se lo demostré, él dijo, leí 1000 veces este versículo y jamás en mi vida lo había visto así, jamás. Pero es tan claro. Ahora es como, wow, explotó mi mente. Y la pregunta típica es, ¿cómo hizo para entender este versículo de esa manera? Pero ahora que usted me lo muestra así, es clarísimo, lo veo tan claro, es una respuesta, pero clarísima. ¿Cómo hizo para entenderlo así? Esa es una de las grandes virtudes que tenemos los TDAH. Podemos ver cosas que la mayoría no ven y podemos hacer asociaciones que la mayoría no hacen y podemos tener un nivel de detalle y de precisión en cosas que la mayoría no presta atención a eso. Porque así como somos dispersos, cuando nos enfocamos, somos personas muy tácate, somos lupas. Entonces, es algo que debes entender, es algo que tú puedes desarrollar. Tú puedes desarrollar un enfoque superior al promedio y eso puede marcar en ti una enorme diferencia. Dentro del mundo de las metas, se dice que el enfoque lo es todo. Te voy a contar una experiencia que escuché alguna vez. Resulta ser que en Estados Unidos, en un gran restaurante muy lujoso, se encontraban reunidos 2 o 3 de los grandes magnates de Estados Unidos. Estaba Bill Gates, estaba su papá, creo, papá de Bill Gates, y estaba Warren Buffett, el multimillonario del mundo de las inversiones de Wall Street. Y que al llegar al restaurante venía una persona muy apurada que tenía una reunión en ese mismo lugar, y al verlos a estos 3 sentados en la mesa, obviamente se sintió movido a ir a pedir una selfie, a sacarse una foto con ellos para decir, mira, tengo una foto con estos 2 grandes magnates del mundo de los negocios. Me ocurrió que cuando se acerca, ellos muy amablemente sí se ofrecieron para sacarse una foto y antes de irse le dijo, no quiero tomar su tiempo, sé que están en una reunión importante, pero ¿podrían decirme en una frase cuál es el secreto de su éxito? Y dice que los 3 al unísono le dijeron el enfoque. Cuando dijeron el enfoque, dice que se rieron a las carcajadas y creo que Warren Buffett le dice, tú creerás que nosotros te hemos dicho esto como que no hemos puesto de acuerdo. Pero fíjate, cuán claro tenemos, hombres de negocios de alto rendimiento y alto nivel, que el enfoque es la clave de todo. Y fíjate que justamente los TDAH, una de las cosas que padecemos mucho es la distracción. Sin embargo, somos personas que cuando algo nos apasiona, nos volvemos hiper enfocados. Entonces aquí tienes que entender que hay una clave para tu progreso. Si tú aprendes a darte cuenta cuáles son tus áreas de pasión, cuáles son esas cosas que más te apasionan, que pasarías horas haciendo eso, sabes que por tener déficit atencional, por tener por el otro lado el hiperenfoque, tú puedes hacer cosas extraordinarias en áreas que te apasionan. Tú puedes ser el mejor en lo que te apasiona. Fíjate lo que te digo, a pesar de ser TDAH, en lo que te apasiona por tener hiperenfoque, puedes ser el mejor. Entonces, por lo general podemos tener nosotros una profundidad en el análisis y en la observación de cosas de lo que nos apasiona que la mayoría de las personas no tiene. Otra cosa que es un talón de Aquiles en el éxito de metas es la falta de ánimo y de energía. Si bien los TDAH somos de ánimo variable,
Un día estamos contentos, otro día estamos felices, un día estamos chinchudos, otro día estamos con ganas de hacer fiestas. Somos muy así, como muy volátiles. Sin embargo, somos personas que contamos con una energía natural. Si te has puesto a prestar atención a este video, has visto que no he parado de moverme. Yo estoy mirándome aquí a la pantalla y estoy todo el tiempo moviéndome, moviendo las manos, gesticulando, porque somos eléctricos por naturaleza. Y eso no lo tiene cualquiera. Algo que te digo desde mi propia experiencia, que ha sido yo como coacher al ayudar a otras personas, algo que la gente siempre envidia de mí es cómo quisiera tener la energía que tú tienes para hacer todas las cosas. Nosotros los TDAH tenemos una energía y una fuente de energía como adicional para hacer cosas. Y esa alta energía y entusiasmo natural lo tienes que usar a tu favor, en especial cuando trabajas en equipo. Tú puedes ser el que aporta la energía, la vitalidad y obviamente el ánimo para hacer esas cosas y aquellas tareas que son por ahí más desgastantes o cansadoras. Y además, eso mismo puedes utilizar para ti mismo para alcanzar tus propias metas. Ya sabes que tú en el día necesitarás moverte, hacer cosas, puedes ponerte metas específicas que requieran de tu actividad constante, de moverte, de hacer cosas. Hubo una época en la que yo, por ejemplo, por mi pasión por la música, quería ahorrar dinero. Y la forma en que encontré para ahorrar dinero era que el dinero que mis padres me daban para el transporte, para yo ir de mi casa hasta la escuela, me guardaba parte de ese dinero y me iba caminando 35 cuadras desde mi casa hasta la escuela para poder guardarme ese dinero para que al final de mes la sumatoria de ese dinero del transporte lo pudiera gastar en un disco de música. Y así fue como me hice mi discografía de toda la música que me gusta. Entonces mi papá me daba el dinero, yo agarraba ese dinero, no le decía a mi papá lo que hacía y al otro día salía unos 15 o 20 minutos antes del horario normal de ir a tomar el colectivo y me iba caminando rápido para llegar a tiempo y nunca llegaba tarde. Y adivina qué, si había paro de transporte nunca me enteraba porque siempre iba caminando. Y si era frío, si era calor, aun cuando lloviera, me encantaba caminar bajo la lluvia. Y aunque a veces llegaba bastante mojado, pero disfrutaba de una hermosa caminata. Con beneficio, porque además yo ponía mis auriculares, en ese tiempo usábamos los Walkman, que los Walkman eran las caseteras que venían cuadraditas con pila, y yo iba escuchando música, disfrutando de mi caminata hacia el colegio, pensando que el dinero que me guardaba iba a terminar siendo un nuevo disco al final del mes. Entonces disfrutaba mucho de caminar. Esa energía, esa vitalidad, esas ganas de moverme, la utilizaba de manera inteligente en mi beneficio, para poder ahorrar dinero, ahorrándome el transporte. Total, cuando llegaba a la escuela no llegaba cansado, llegaba contento, llegaba incluso hasta con más energía, porque venía caminando, porque venía cantando, porque venía escuchando música, porque venía pensando en mi meta. Y eso aparte me ayudaba a estar concentrado, debido a que había estado tan inmerso en mi música, en mis auriculares, en lo que venía escuchando, pensando en mi meta. Cuando llegaba a la escuela, ya yo llegaba despabilado, llegaba atento y me permitía prestar más atención en el aula cuando el docente daba la materia. Y me ayudaba también a estar más tranquilo, porque después de una linda caminata, cuando te sientas, te relajas, y eso hace que bajes tus decibeles físicos y puedas estar más presto para escuchar y prestar atención al docente en el aula. Entonces fíjate que hoy te di tres grandes cosas, te he hecho notar tres cosas que tú tienes de manera natural por tener TDAH, que las puedes utilizar en tu beneficio. Y te doy mi solemne testimonio. Esto, cuando lo haces ya como un ejercicio y empiezas a utilizarlo como herramientas para tu vida, te vuelve una persona sobresaliente. Nadie puede creer que tú tengas TDAH después de esto. Nadie dirá, porque todo el mundo ve el TDAH como, claro, el que le cuesta estudiar, el que es vago, el que no tiene proactividad, el que se desanima rápido, el que afloja pronto. Siempre ven ese lado negativo hasta que aprendes a maximizar tus virtudes. Las virtudes que esta dificultad tiene, porque las tiene. Y así como se usa la toxina del botulismo para hacer botox y embellecer a la gente, tú puedes utilizar
tu hiperactividad, para embellecer y enriquecer tu vida. Todo depende de cómo lo miras tú. Si miras tu dificultad como un problema o si lo miras como una bendición. Si miras lo tuyo como algo especial, como un don diferente y especial que no tienen los demás. Si puedes ver tu déficit atencional como una bendición, como una oportunidad, serás grandemente favorecido, bendecido y feliz, como yo lo soy. Y lograrás muchas cosas y te sentirás la persona más capaz del mundo. Porque así me siento yo. Como siempre digo, no porque lo soy, sino porque me enseñaron cómo serlo. Y tú también puedes aprenderlo. Te dejo mi bendición. Espero que estas palabras te hayan servido. Ten ánimo, porque te prometo que cuando aprendes a manejar las dificultades de tu TDAH y aprendes a maximizar las virtudes que te da, tú mismo notarás que eres una persona doblemente especial. Te dejo mi amor y te veo en un próximo video. Y como siempre digo, esto es aunque usted ya lo sepa, porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo.